Juanjo, seguro que esto no te lo esperabas. No. Acabo de recordar dónde... ¿Sabes lo que es, no? Sí, creo que es un pasaje de una serie de televisión que en ese instante estaba filmándose en Canarias. Tenemos informaciones, afortunadamente, de casi todo y lo podemos ofrecer a nuestros oyentes. Decías en ello que los gobiernos están atados de pies y manos. En principio, preguntarte, ¿tenéis constancia, ya que tú has sido, yo creo, el único o el primer periodista español que ha logrado que el gobierno español le diera parte de esa información secreta? ¿Tienen suficientes datos ellos de que los ovnis son algo más que objetos volantes no identificados? Muchas más de las que nos imaginamos. Muchas más de las que puede sospechar la opinión pública mucho tiempo. Tienen, no solamente nuestro país, sino otros muchos países que están mucho más avanzados que nosotros, tienen todas las pruebas que nos podamos imaginar. Saben perfectamente qué es el fenómeno OVNI y desde hace prácticamente 44 o 45 años. ¿Tanto? Sí. Yo creo que desde que se sentaron a negociar después de la Segunda Guerra Mundial ya tenían la sospecha y al poco ya sabían de qué se trataba. Los han salido a perseguir miles de veces, tienen pruebas, han tratado de derribarlos, tienen probablemente restos de estas naves y de los tripulantes. Y hace muy poco tiempo ocurría en nuestro país un acontecimiento del que tampoco ha sabido nada la opinión pública y del que merecería la pena interrogar, por ejemplo, al ministro de la Defensa. ¿Dónde está ese avión de despegue vertical, ese Harrier que ha desaparecido en Andalucía? ¿Dónde está? Sería una de las muchas preguntas que habría que responder, y si no pudieras responderla tú tampoco, difícil. Bueno, hay una serie de investigaciones en marcha. Creo que es la primera vez que se habla de este tema en un medio de comunicación. El piloto ha desaparecido, el avión también. No hay restos de ninguno de los dos. Otro avión norteamericano que iba detrás ha proporcionado una serie de informaciones muy interesantes. ¿Iban volando sobre España? Volando en España, sí, en el sur. En el sur. Y bueno, es un caso más, es decir, no es el único. Perdóname, cuéntanos un poquito más el caso. ¿De repente iban volando, otro avión iba detrás de él y de repente desapareció en el aire o cómo fue? Sí, hubo en el aire, sí, exactamente. Hubo una aproximación, suponemos, porque la investigación no está terminada. Es un asunto que entra, lógicamente, dentro del secreto militar y hay muchas dificultades. Hubo una aproximación de algo que sospechamos que es un OVNI y este piloto español y este Harrier, este matador, como llaman entre los españoles a los aviones de despegue vertical, se esfumó. Testigo, repito, el piloto norteamericano que iba detrás. Ese sería uno de los casos, bueno, curiosos que han ocurrido últimamente, ¿no? Curiosos, no, dramáticos. Dramáticos, sí. Yo te quería preguntar eso. ¿Qué es lo que saben los gobiernos que son los ovnis? ¿Qué son? Naves no humanas. ¿De otros planetas? Por supuesto. Ya. ¿Y cómo se puede explicar la pregunta típica de siempre, que lleguen desde increíbles distancias, años luz? Pues porque evidentemente tienen sistemas de viaje que no son los convencionales que nosotros conocemos. Eso es obvio, ¿no? Es lógico. Es decir, estas civilizaciones, que son muchas, disponen de unos sistemas de navegación que no tienen nada que ver con nuestros sistemas de propulsión. Por eso los científicos se vuelven locos y sonríen malévolamente cuando se les plantea el tema de los ovnis, porque siempre sacan, cada vez menos, pero bueno, todavía siguen sacando a relucir la teoría de las largas distancias, la velocidad de la luz, etc. Es que no es eso. Es que seguramente, con toda certeza, están manejando un sistema de viaje, entre comillas, que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos haciendo ahora, de forma o de igual modo que la navegación vía satélite que nosotros estamos utilizando ahora no tiene absolutamente nada que ver con las piraguas que utilizaban los pascuenses. Ya. Y Juanjo, ¿por qué no lo cuentan los gobiernos? Aquí decías en esa parte que nos ha servido de introducción, que es un poco dejar en ridículo las tecnologías actuales de la Tierra. Pero ¿no crees que ya es momento? En Estados Unidos, no sé si son el 70% de las personas que ya creen en la existencia de otros seres y que posiblemente estén visitándonos. Tú en tu último libro, La Quinta Columna, hablas de que incluso que están entre nosotros infiltrados. En España yo no sé si ya mucho más del 50% de las personas sabemos, creemos y estamos convencidos que hay algo más que todo esto que nos han contado. ¿Por qué no dicen, no sé, una parte de la verdad por lo menos? Pues me imagino porque el gobierno español, como muchos de los gobiernos satélites de los Estados Unidos, también dependen de las directrices que marcan en ese sentido los servicios de inteligencia y los militares norteamericanos. Y los militares norteamericanos no están todavía por la labor de revelar
bueno, pues que hay unas civilizaciones superiores contra las que no se puede hacer absolutamente nada, aunque tengan constancia y casi seguridad de que son pacíficos. Es una bola de nieve, entonces yo me imagino que cuando no el 50%, sino el 100% de la opinión pública pregunte, haga presión, quizás no tengan más remedio que reconocer que han estado guardando este secreto durante tantas décadas. Por otro lado, ellos se encuentran en una situación muy comprometida, es decir, desaparece un Harrier en España, desaparece su piloto. ¿Qué explicación van a dar en el Parlamento? Ha desaparecido y se sabe que no ha sido un accidente. No ha aparecido ni un solo resto del avión, nada, absolutamente nada. Desapareció en pantalla. Hay un testigo que iba detrás volando de este avión español. Entonces la postura de los militares ante la opinión pública, ante los políticos, ante el Parlamento, es realmente embarazosa. Si ustedes tienen constancia y seguridad de que hay otros artefactos superiores a los que ustedes están manejando y a todos los sistemas de seguridad y defensa, ¿para qué no sirven ustedes, militares? ¿De dónde vienen? Si tienes alguna idea. ¿De dónde están llegando? Bueno, no lo sabemos, pero no es difícil de imaginar que pueden estar llegando desde cualquiera de los miles de millones de astros con posibilidades de vida y de vida inteligente que puede haber en nuestra galaxia o en otras galaxias, porque no es una posibilidad impresionantemente grande de lugares de los que pueden estar llegando, sin descartar, por supuesto, esas otras ventanas ocultas, desconocidas, misteriosas de los universos paralelos, de las dimensiones desconocidas, etc. ¿Y a qué vienen? Pues esa es una de las grandes preguntas. Si tenemos que fiarnos de los testimonios que recogemos por el mundo, de los testigos, de la gente que ve a los tripulantes, a los humanoides, o que ve a las naves, pues evidentemente hay un porcentaje muy alto de civilizaciones que son exploradores, científicos, astronautas, etc. Y yo estoy convencido de que hay otras civilizaciones que tienen labores, lo he dicho muchas veces, digamos, sutilmente superiores a toda esa labor de investigación. ¿Como por ejemplo? Los viejos ángeles de la Biblia, para que nos entendamos. Juanjo, también sabemos que has acompañado a los reyes en algunos de sus periplos, como, no sé si como asesor, creo que cuando estuvieron en Nepal estuviste con ellos, se te ha visto por ahí detrás de ellos. ¿Qué opinan los reyes de toda esta historia, de los ovnis concretamente? Sabemos que están increíblemente interesados por estos temas, pero ¿qué opinan, por ejemplo? ¿Quién le interesa más, al rey o a la reina? Es un cotillo que nos permitimos al primer programa, que no solemos hacerlo. Bueno, en principio yo recuerdo que cuando todavía eran príncipes, el que estaba mucho más interesado era el rey. Yo diría que absolutamente convencido, y yo recuerdo hace muchos años en una de las conversaciones que tuve con ellos en la zarzuela, bueno, pues una cariñosa amonestación del rey, del entonces príncipe, a la princesa, a su majestad la reina hoy, porque no creía. Y luego es curioso, con el paso del tiempo, bueno, pues se han cambiado un poco las tornas. ¿Para quien cree más es ella? Sí, el rey es más escéptico, en cierto modo, probablemente porque, como es natural, tiene otros problemas mucho más urgentes. Y bueno, la reina es una mujer extraordinariamente abierta, tiene una mente... Yo siempre la comparo un poco a la reina Isabel la Católica, porque si le hubiera tocado vivir en aquella época, hubiera empujado muy bien también el descubrimiento, ¿eh? Y es una señora, una mujer que tiene, por su formación, por su tradición familiar, por su cultura, etcétera, pues tiene el espíritu extraordinariamente dispuesto a recibirlo todo y a filtrarlo. Es una persona muy curiosa y yo creo que muy inteligente. Entonces ella sabe que eso es cierto y bueno, está permanentemente, cada vez que puede, mirando los cielos. Yo he tenido pues algunas anécdotas en este sentido con ellos en los viajes y han pasado cosas muy divertidas. Creo que nunca los ha visto, y recuerdo un viaje a China donde el avión de los periodistas que iba detrás pues sí tuvo la oportunidad de ver un ovni sobre el cielo de China, y ya nada más descender en China pues se lamentó profundamente de que los periodistas hubieran visto ese ovni y ella no. Pero bueno, yo supongo, pues no sé, que estas cosas no tienen demasiadas explicaciones lógicas y racionales, y cuanto más quieres verlos probablemente menos los vas a ver, ¿no?
Tú los has visto, evidentemente, el libro ese es a la humanidad, aquí el libro legendario ya con todas tus experiencias con la gente del Grupo Rama, con Sisto, etcétera. ¿Has visto otros en otros sitios después? Sí, yo he visto con relativa proximidad, con bastante nitidez en 4 ocasiones. La primera, efectivamente, en el 74 en América, en Perú, y luego en España, en el Mediterráneo la tercera vez, y la cuarta en Brasil, en Sao Paulo. Cerca. Muy cerca. ¿Y tu opinión personal de para qué están aquí después de esa experiencia? Has contado algunas teorías de por qué podían venir, pero ¿serían los ángeles esos de los que has dicho? Yo estoy convencido, Miguel, que el fenómeno ovni es un gran teatro. Me explico. Un gran teatro en el sentido de que todos los avistamientos, o casi todos los avistamientos que se producen en el mundo, están hechos por algo. Es decir, no es casualidad que alguien vea pasar un ovni, o que un ovni se acerque a quien sea. Eso está perfecta y meticulosamente programado por ellos. ¿Por qué? Probablemente con varios sentidos. Uno, concienciación general y colectiva, irritantemente lenta pero fructífera. Se está produciendo una concienciación colectiva de la humanidad con una gran firmeza. Y lo están consiguiendo ellos. En segundo lugar, porque yo creo que hay intereses, digamos, entre comillas, particulares. Es decir, que cuando se aproximan a un testigo concreto es por algo en favor, seguramente, de esa persona. Entonces, por eso digo que es un gran teatro. Es decir, que no existe la casualidad dentro del fenómeno ovni. Sin embargo, hay veces que han hecho daño a los testigos. Sí, bueno, pruebas que se han hecho a todos los niveles, incluso hasta muerte se han dado. Sí, hay porcentajes, pero son porcentajes muy bajos. Esa es un poco la parte oscura del fenómeno, una de las muchas partes oscuras del fenómeno. Yo tampoco entiendo en nombre de qué pueden secuestrar o abducir a una persona o a una familia entera privándoles de su libertad, ¿no? Pero también es cierto que han salvado a mucha gente. Y es cierto que han salvado barcos y aviones enteros y gente que estaba a punto de morir. ¿Y por qué? En este momento que estamos viviendo una guerra que ojalá termine, parece que las noticias son un poco más esperanzadoras estos días. El otro día repetíamos la pregunta a Salvador Freixedo, hacíamos esta pregunta a Salvador Freixedo, ¿por qué si tienen tanto poder, si están de alguna forma, son tan buenos como algunos de ellos nos han contado que son, según todos los testimonios? Pues no hacen una prueba de fuerza, de su potencia en esa guerra y hace que, por ejemplo, las armas no disparen, no se conviertan en flores o en cualquier otra cosa, como alguien contaba por ahí, en este momento que estamos viviendo una crisis importante. Fue mucho más grave la Segunda Guerra Mundial. Sí. 6 millones de muertos, sí, y no aparecieron. Porque no hicieron absolutamente nada. Probablemente porque no pueden. Porque está seguramente prohibido. Es decir, nosotros podemos matarnos, destruirnos y aniquilarnos y ellos no harían absolutamente nada. ¿Y si destruimos el planeta como está ocurriendo? Bueno, eso es algo que solo está escrito en los libros de la providencia. Yo no creo que esto vaya a ocurrir. ¿Eres optimista? Sí, no, soy muy optimista. No creo en los catastrofismos. Sé que el hombre tiene graves problemas y dificultades y conflictos, pero no creo en absoluto en una tercera guerra mundial. Ya, bueno, ojalá sea así. Y Juanjo, hay tantas naves que nos están visitando, tantos seres extraterrestres, para que tanta gente en el mundo a veces en el mismo momento pueda verlos, que tengan contactos con ellos, o hay mucho alucinado en la historia y mucha gente que cree ver, quizá porque lo provocan ellos mismos. Yo creo que hay menos gente de lo que imaginamos que fabula. Hay un porcentaje de gente que se equivoca, sí, que confunde lo que está viendo con un ovni. Pero hay una inmensa cantidad de personas, de gentes que sabe muy bien lo que está viendo y que sabe distinguir perfectamente lo que es realmente una nave no humana de algo conocido. No hay tantos fabuladores como nos imaginamos. Eso lo dicen los ufólogos de salón, ¿eh? Y decías que era un teatro. De alguna forma siempre hemos tenido un poco la idea, eso es lo que tú acabas de contar, que es un plan para acostumbrarnos a algo. ¿Cuándo llega ese final, el final de ese plan? Te lo preguntaba la otra vez también cuando hablamos de ¿cómo se llama tu último libro? Que no me acuerdo. La quinta columna. ¿Cuándo vamos a llegar a esa respuesta de enterarnos que están aquí, de que podemos dar un paso hacia adelante con ellos? Yo recuerdo un caso que investigué hace 2 meses en el altiplano boliviano de un indio aymara que había sido tomado por unos seres pequeños, los típicos pequeñitos. Lo llevaron en volandas, volando sobre los cerros del norte de Chile hacia la frontera, y lo metieron en una nave, y este muchacho, que era muy primitivo pero muy inteligente, les hizo esa misma pregunta.
Y estos seres, según contaba este indio Aymara, le respondieron lo siguiente: cuando la civilización de este planeta vaya pareja o a la par de la cultura, entonces bajaremos. Supongo, Juanjo, que, no sé, a juzgar por los ejemplos que estamos teniendo de nuestro mundo, falta mucho tiempo para eso. Me imagino que sí. Es triste. Decías también antes que otra de las teorías que quizá estos seres que nos están visitando sean los ángeles del ayer. Yo creo que una parte puede ser, una parte de esas civilizaciones que nos están visitando, porque aquí hay de todas clases, vamos, por los testimonios que recibimos hay de todo tipo, y una parte de esas civilizaciones pueden ser estos seres de una naturaleza ya incluso muy complicada para nuestra comprensión, y unos objetivos y una antigüedad totalmente incomprensibles para nosotros. Seres que han sido vistos hace muchísimo tiempo, que están su presencia registrada en las mitologías y en las leyendas y en las tradiciones, y que seguramente puede que sean los mismos que todavía están por aquí y los que cuidan a cada ser humano. Yo no me cansaré de repetir, ojalá cada ser humano se diera cuenta de algo tan importante como es el saber de que hay un ser, o los que sean, que está permanentemente a su lado. Cuidando de él. Cuidando de él. Es una idea bonita. Muy poca gente quizás sabe o tiene conciencia de ello. Muy poca gente. Hay una teoría por ahí, Juanjo, que dice que a lo mejor somos un producto genético de esos ángeles, de esos dioses, que del mono, por evolución, quizá ellos trajeron la vida al planeta. Es algo que se está haciendo o intentando hacer el proceso de terraformación en otros planetas por gente de la Tierra, pues que quizá nos crearon ellos, entre comillas, y nos están vigilando. Nos dieron eso a lo largo de toda la historia, nos han dado pues las religiones, ayudas, etcétera. ¿Puede ser eso? Y que estén vigilando su producto. Podría ser. Yo creo que desde hace mucho tiempo pienso que es una teoría muy verosímil. Esas civilizaciones, entre comillas, extraordinariamente superiores, que nosotros no podemos comprender bien, podrían ser los responsables del nacimiento de la vida en muchos planetas, no solamente en el nuestro, y además los responsables del control y de la vigilancia de la evolución de las propias especies, y además los responsables de ese salto entre los prehomínidos, en nuestro caso, y los hombres. Y ese salto significa la implantación de la inteligencia, ese eslabón perdido que nadie encuentra y que probablemente nadie encontrará. ¿Por qué no? Hay personas que dicen o piensan que son, pues eso, síntomas o signos del maligno para despistar al hombre en su evolución. Parece que las Sagradas Escrituras hablan de ello. Bueno, yo voy a cumplir casi 20 años de investigación y puedo decirte que cada vez sé menos de este tema porque se me escapa cada vez más de las manos. Es un tema tremendamente complejo y ramificado y oscuro. Yo no puedo decir que conozco la explicación porque estaría mintiendo. Y creo que en el mundo hay muy poca gente que podría decir que conoce la explicación, porque, repito, el tema es tremendamente ramificado. Que a todos los metamos en la olla del maligno me parece un atrevimiento con todos mis respetos, porque también hay, y lo he dicho antes, bastantes casos, no solamente en el presente, sino en el pasado, de civilizaciones o de seres de este tipo que han ayudado extraordinariamente a la humanidad y a los pueblos. Entonces hay un contrasentido. Y no me quiero referir a Jesús de Nazaret y a ese famoso ovni de Belén, como yo le llamo, que trajo la buena nueva, porque en principio no creo que Jesús de Nazaret pueda ser catalogado como el maligno, ni muchísimo menos, todo lo contrario. ¿Cómo ves tú? Dices que eres optimista. ¿Cómo ves tú el desarrollo de nuestro planeta? Hay mucha gente... Yo era muy optimista antes, pero viendo las cosas como se están dando ayer, el jueves, ayer, cuando dábamos esa charla aquí en Baracaldo, para lo cual nos invitaron, pues dimos un poco un tinte pesimista. Yo me estoy empezando a convertir en pesimista, que dicen que es ser realista de alguna forma. No veo las cosas nada claras. ¿Cómo ves tú cuál es tu punto de vista sobre este asunto? Bueno, pues las noticias y la situación en estos momentos del mundo evidentemente no son buenos, son críticos, hay una situación verdaderamente preocupante, pero estas situaciones creo que se han producido en el mundo muchísimas veces y en situaciones mucho más dramáticas y terribles, y el hombre ha seguido adelante. Por eso digo que yo soy optimista. Creo que a pesar de todo, a pesar de las paranoias que existen y de las locuras,
y de los egoísmos y de los intereses, el ser humano tiene la suficiente fuerza y la suficiente capacidad como para resurgir y para salir adelante. Y yo creo que siempre hay que ver el lado positivo de las cosas, incluso aunque sean negativas o malas, como en este caso. Probablemente después de todo esto encontraremos una nueva situación, habremos aprendido de los errores y el hombre estará mucho más capacitado para evitar lo que todos tenemos en mente. Y soy extraordinariamente optimista porque veo a mis hijos y veo a los muchachos jóvenes y estoy convencido de que el Padre Universal no puede crear una situación tan dramática como para que toda esta belleza y toda esta situación se pueda ir al traste simplemente por los intereses de 4 personas. Juanjo, insisto, hay todo un plan, hay una especie de teatro. ¿Qué nos quieren enseñar estos seres? Que no estamos solos. Simplemente. ¿Te parece poco? Sí, no, es ya bastante. ¿Se puede dar credibilidad a todos esos mensajes mesiánicos que coinciden bastante en diferentes partes del mundo, que nos están diciendo, muy paternales, que seamos buenos, que seamos buenos, que seamos buenos? Bueno, yo creo que hay un altísimo porcentaje de mensajes de este tipo que son fruto simplemente de la necesidad y de la ansiedad humanas. Creo que los verdaderos y auténticos mensajes sí pueden tener o rezumar esa idea de concordia, ¿no? Pero yo creo que la mayor parte proceden de la propia necesidad, repito, del ser humano. Ellos no pueden hacer prácticamente nada por nosotros directamente, aunque quizás indirectamente puedan estar haciendo muchas cosas. Pero directamente yo creo que es que lo tienen prohibido, no pueden intervenir. Y eso es algo que en el fondo nos debería de enorgullecer, no de entristecer, porque significa que somos lo suficientemente capaces, como humanidad, como colectivo, para salir adelante. Si no, seríamos animales, estaríamos en jaulas. Yo me gustaría volver a ser tan optimista como tú. ¿Qué te parece la idea, o bueno, últimamente la onda que se está dando mucha gente de conectar con seres extraterrestres desde cualquier punto de vista y desde cualquier sistema? ¿Es bueno eso? O, como te has dicho antes, nada es casual y cuando se aparecen es porque de alguna forma uno está preparado, como aquello que decían del maestro aparece cuando el discípulo está preparado? ¿Hay que ir a buscarles o simplemente hay que ir tranquilo y si los tienes que encontrar, te los encuentres? Yo creo que hay que ir tranquilo, absolutamente tranquilo por la vida y trabajando y luchando por lo que uno quiere, ¿no? Lo otro, bueno, pues muy bien, si aparecen, estupendo, ¿no? La mayor parte de la gente que establece contacto, que dice que establece contacto con estos seres, yo creo que en un porcentaje muy altísimo no es cierto. Son necesidades vitales que tiene la gente y que quieren desarrollarse por ese canal, por ese conducto. Lo cual no quiere decir que sea falso, que existe el contacto, sí existe el contacto. Y muchas veces nos han preguntado que si es bueno, y gente, por ejemplo, chavales jovencitos, jóvenes, si querían entrar en el tema, si era bueno, pues eso, ir a buscarlos, ir a los montes, a las playas de España, a estar ahí buscándolos. Eso es buenísimo, es decir, salir al campo, a las playas, al monte, dedicarse al estudio de la astronomía, de los ovnis, de la física, de todo lo que rodea al fenómeno ovni es buenísimo. Mucho mejor que la droga, por ejemplo. También preguntarte, otra de las cosas que me han dicho que te preguntara cuando vinieras al programa, ¿y por qué hay tanto mare magnum, tanta información, que al final es desinformación? Lo del Majestic 12, que nos dicen por un lado que Estados Unidos, algunos gobiernos tienen naves estrelladas, incluso cadáveres, que hay un plan, que han hecho un pacto con ellos, al final dicen que es mentira, uno te cuenta una cosa, otro te cuenta otra, no hay nada claro. No, hay muy pocas cosas claras, ya lo he dicho antes, cada vez sabemos menos de este tema, aunque avancemos en la investigación, evidentemente. Hay una gran intoxicación, los servicios de inteligencia, lo he repetido muchas veces, trabajan intensamente en esto. La opinión pública se quedaría con la boca abierta si supiera cómo trabajan los militares y los servicios de información en el fenómeno OVNI. Y efectivamente hay muchos momentos en los que interesa intoxicar, lanzar cortinas de humo. Y a veces somos nosotros mismos, los investigadores y la gente que trabaja en esto, quienes nos confundimos y lanzamos nuestras propias cortinas de humo. El fenómeno OVNI es un poco como la muerte, es el gran misterio. Juanjo, tenemos que terminar. Yo te agradezco un montón que hayas estado en nuestro programa esta primera hora, con esta sorpresa que nos has dado a mí y a todos los oyentes. Seamos optimistas, sobre todo por los hijos, por la gente joven que hay por ahí. Hay mucha gente que te critica mucho, que te ataca duramente, pero yo no te lo había dicho nunca, te tenemos un cariño especial. Pues te lo agradezco. La gente que me critica es generalmente porque no me conoce. Seguramente. Gracias infinitas, Juanjo, por haber estado con nosotros. Buen viaje y nos volveremos a ver en cualquier parte. Muchas gracias.